Para cerrar este bloque del día de hoy y después de haber oído a los intervencionistas, pasamos de la parte de plomería a la parte de electricidad. ¿Qué mejor que hablar de la arritmia más frecuente y más prevalente en el mundo como la fibrilación auricular a través de las guías? Vamos a tener un extraordinario panel de discusión. Nos van a acompañar los mismos electrofisiólogos, cardiólogos, electrofisiólogos estuvieran en la tarde, la doctora Yolanda Abreu, el doctor Jaime Escudero, el doctor Chamia Benchetrit, y se nos unen el doctor Abdel Fuenmayor, mi amigo de muchos años, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y quería finalizar presentando al doctor Iván Mendoza, ampliamente conocido y quien es profesor jefe de la unidad de cardiología tropical de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, vamos a hablar sobre las guías del 2020 presentadas recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología y vamos a destacar puntos importantes de la misma. ¿Qué cosas cambiaron con respecto a las del 2016? Esta guía presenta este manejo estructurado como que nos va a servir como agenda y lo vamos a ver al comienzo y al final de la guía. Es un esquema que se llama CC a ABC, donde la primera C se refiere a confirmar el diagnóstico de fibrilación auricular, la segunda C se refiere a la caracterización de la fibrilación auricular utilizando un esquema que se ha llamado esquema de las 4 S, donde la primera S es riesgo de ictus, stroke, severidad de los síntomas. La tercera S es severidad de la carga de fibrilación auricular y clasificación de la fibrilación auricular. Y por último, y no menos importante, evaluación la severidad del sustrato. Una vez que se hace esta caracterización, entonces se pasa a la segunda parte y así está presentado en la guía, al tratamiento a través de lo que han llamado la vía ABC, donde A representa evitar, avoid stroke a través de la anticoagulación, la B de better se refiere al control, mejor control de los síntomas y nuevamente vuelve a hablar sobre las comorbilidades y los factores de riesgo que se le ha dado gran relevancia en esta guía. En este esquema en el que la guía recomienda que el paciente tenga un rol importante, como pueden ver, está el paciente en el centro del esquema, alrededor del cual giran los diferentes protagonistas, donde destaca el cardiólogo, el médico general, el papel de la enfermería, y los especialistas están en la periferia. Y uno de los problemas que se le ha atribuido a esta guía es el retardo que puede haber en la competencia de los otros especialistas en el asesoramiento del paciente. Este es uno de los puntos de partida de la guía que es el cambio en las recomendaciones para el diagnóstico de fibrilación auricular. Además del clásico electrocardiograma de 12 derivaciones, se ha incluido ahora poder documentar un trazado de 30 segundos, aunque sea de una sola derivación de fibrilación auricular, para hacer el diagnóstico, y esto tiene un nivel de evidencia B con una clase 1 de recomendación. También en la guía se hace hincapié de los nuevos avances tecnológicos para hacer el diagnóstico y muestran la diferente sensibilidad y especificidad de todos estos dispositivos, los cuales serán tocados por uno de los panelistas posteriormente. Y también hace mención en el mismo apartado sobre la importancia del diagnóstico con dispositivos implantables. De manera que la guía parte de esta caracterización estructurada, donde vamos a ver el establecimiento del riesgo de ictus, establecer la severidad de los síntomas, y veremos que a lo largo de toda la guía la percepción de síntomas por parte del paciente es un elemento clave para la toma de decisiones. La gravedad o la carga de fibrilación, aunque la adecuada clasificación de la arritmia
y muy importante, la severidad del sustrato y un concepto muy importante que es el de cardiomiopatía auricular. Con respecto a la prevención del ictus, se sigue usando el score de CHAS-BAI, el score de Hasbler. Se hace hincapié en todos estos factores conocidos y que señalan que el sexo femenino no es un factor de riesgo en bono, es un moderador del riesgo público. Es un factor de riesgo, la posibilidad de embolismo en la mujer es mayor. También hace un guía con respecto al sector de anticoagulación, muy importante. Comienza diciendo que debe estar los pacientes poder identificar y, por supuesto, determinar en una primera instancia qué pacientes van a ser anticoagulados con antagonistas de la vitamina K y no con nuevos anticoagulantes orales. Con respecto a la gravedad de la carga de la fibrilación auricular, mantiene los mismos conceptos de la guía del 2016, los 5 elementos de la clasificación conocidos por ustedes, que es fibrilación de primer diagnóstico, paroxística, persistente, persistente de larga duración y fibrilación auricular permanente. En esta guía se toma con mucho hincapié lo que referente a la severidad del sustrato, a los posibles factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular y los factores o comorbilidades que pueden agravar la fibrilación auricular, como la obesidad, apnea obstructiva del sueño, tabaquismo, etcétera, lo cual será tocado por uno de los miembros del panel. También destaca la importancia del establecimiento apropiado de las posibles alteraciones de la aurícula izquierda y señala cuál es el valor que tienen los diferentes estudios de imágenes para poder establecer la anatomía, la estructura y la función de la aurícula izquierda. Quizás uno de los aspectos clave de la guía con respecto a la guía previa es que el control del ritmo cardíaco está considerado con una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia A respaldada por múltiples estudios multicéntricos aleatorizados y metaanálisis. Y esto este cambio ha sido debido a los últimos estudios presentados recientemente. También la guía hace hincapié en lo que se refiere a los síntomas del paciente, porque hay pacientes que se manifiestan asintomáticos y después de cierta investigación clínica sabemos que no es así y eso cambia totalmente la conducta con respecto a estos pacientes. Finalmente, la guía establece claramente el papel de los diferentes fármacos antiarrítmicos y de la ablación con catéter en los diferentes estadios de la fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatía estructural, en pacientes con cardiopatía y en pacientes con cardiopatía y función ventricular izquierda reducida. De manera que, basándonos en todas estas premisas y en este esquema, vamos a desarrollar los puntos más importantes de la guía con la intervención de los panelistas que tenemos para desarrollar. Vamos a darle la palabra inicialmente al doctor Abdel Formayor, quien nos va a hablar sobre los aspectos que él considera que son negativos o digamos los no que tienen las guías del 2020 de fibrilación auricular. Le dejo la palabra al doctor Abdel Formayor. Bueno, hola y gracias a todos por la invitación. Y en este momento, pues yo creo que esto es un logro gigantesco aquí en nuestro país, empezando por los problemas del Internet. Yo le pedí a Eleodoro que me dejara centrarme en los no de las guías,
porque me parecen puntos interesantes para todos, no solo el electrofisiólogo, sino el cardiólogo. Y en ese centrarse en los no, pues una de las cosas importantes de los no de estas guías es descartar términos que han sido absolutamente infelices, como el de fibrilación auricular solitaria o fibrilación auricular sin cardiopatía estructural. Eso no existe. No hay paciente que nosotros llevemos a ablación en quienes no encontremos parches de fibrosis, daño estructural, daño eléctrico, y si ustedes se aventuran más allá y pudieran hacer biopsias o exámenes histológicos, van a encontrar un daño estructural. De ahí la importancia del concepto que avanzaba Eliodoro de miopatía estructural de la aurícula, pero no podemos pensar que la fibrilación auricular sea un hecho aislado sin cardiopatía. Otro concepto importantísimo de liberar, de limpiar, es la división esa entre fibrilación auricular valvular y no valvular. Yo creo que la única excepción que debe quedar a la hora de hablar de fibrilación auricular es estenosis mitral moderada o severa y tener presente al paciente que tiene prótesis mecánica valvular. Pero fuera de eso, esa diferenciación de valvular o no valvular son más las confusiones que arroja que los beneficios que tiene. El otro concepto, por impreciso, porque prácticamente no dice nada, es fibrilación auricular crónica. Es preferible utilizar la nomenclatura apropiada, pues, para la fibrilación auricular. Otro no importantísimo de las guías es, por favor, vamos a olvidarnos de ese cuento de que este paciente es muy viejito o es flaco y entonces a ese lo que le damos es una combinación de antiplaquetario. Eso no sirve, no es eficaz para la prevención de embolismo y el sitio más frecuente es el sistema nervioso central. Entonces abandonemos esa práctica. Y por otra parte, aparte de que es menos eficaz que el anticoagulante, tiene prácticamente el mismo riesgo hemorrágico. Entonces eso es otro no de las guías. Otro no es que el paciente de alto riesgo por Hasbled es un paciente que también tiene alto riesgo tromboembólico. Entonces, si el paciente sacó un Hasbled alto, eso no quiere decir que usted le va a parar la anticoagulación. Lo contrario, debe revisar cómo mejora ese factor de riesgo hemorrágico y cómo ajusta su anticoagulante o qué fármacos utiliza para que el riesgo sea mínimo, pero no implica suspensión del procedimiento. La anticoagulación, otro no, debe hacerse en función de que el paciente tenga o no tenga fibrilación auricular en ese momento o cuál sea el tipo de la fibrilación. La anticoagulación debe hacerse en función del riesgo tromboembólico que tenga el paciente determinado por el CHA2-VASc o cualquier otro perfil que surja en el futuro que sea más eficaz, pero es eso lo que determina. Igualmente, tampoco podemos pensar que por el hecho de que vamos a ablación, el paciente deja de ser anticoagulado. Todo lo contrario, con más razón, si yo hago ablación de fibrilación auricular, el paciente tiene que estar anticoagulado antes y después de la ablación. Y nuevamente, la indicación depende del perfil de riesgo tromboembólico. Otro no fundamental en el que con frecuencia vemos equivocaciones es el hecho de que los pacientes que tienen un ACV isquémico en las primeras 48 horas no deben recibir anticoagulantes por el riesgo de transformación hemorrágica. El paciente que tiene una válvula cardíaca mecánica no debe recibir anticoagulantes directos. Inhibidores de factor 10 o de trombina no los debe recibir porque hay estudios que han mostrado no solamente menos eficacia, sino más riesgo de problemas, incluidos los hemorrágicos. Otro no importante de las guías es el hecho de administrarle anticoagulantes orales como prevención tromboembólica a pacientes con estenosis mitral moderada o severa. En esos pacientes la eficacia parece menor que la de la warfarina y el riesgo tromboembólico es mucho mayor que en otros tipos de fibrilación auricular. En cuanto a los pacientes que van a ser sometidos a cardioversión farmacológica, no la eléctrica, sino la farmacológica, en esos pacientes hay un no en cuanto
al uso de antiarrítmicos para pacientes que tienen nodo sinusal enfermo, para pacientes que tienen QT prolongado o que tienen trastornos de la conducción AV, en especial si el paciente no está protegido por un dispositivo implantado. Los pacientes que tienen una fibrilación auricular que se ha catalogado como permanente y que va a control de frecuencia son pacientes que no deberían recibir antiarrítmicos de tipo grupo 1 o grupo 3. Se les llevó a control de frecuencia. Entonces, no tiene sentido exponerlos a los inconvenientes de los antiarrítmicos. Otro no es el uso, no se debe usar beta bloqueador de manera rutinaria para el paciente, para prevenirle al paciente fibrilación auricular cuando va a cirugía no cardíaca. Ahí hay demostración de más peligro que beneficio. Otro no fundamental, nosotros lo vemos con frecuencia, es no usar transición de heparina en el paciente que va a implante de dispositivo o ablación. Ahí hay más riesgo de hemorragias y no hay mayor protección en cuanto a tromboembolismo. Otro no importante es el uso de pacientes, el uso de Bernacalán, flecainide o propafenona en pacientes que tienen enfermedad coronaria conocida, porque son los pacientes que mayor probabilidad tienen de riesgo proarrítmico. Yo quiero finalizar este comentario diciendo dos cosas que siempre es sano criticar. La primera de ellas es que yo conté 118 acrónimos en estas guías y eso se trastorna todavía mucho más si las leemos en español. Y eso significa que prácticamente vamos a dejar de hablar entre nosotros para emitir sonidos que no entendemos. Debemos limitar los acrónimos. Y finalmente, nunca el paciente que tenemos sentado frente a nosotros está en la guía. Siempre tenemos que adaptar los conocimientos muy bien fundados de las guías al paciente que tenemos delante y no al revés. Yo no puedo forzar al paciente que tengo delante para meterlo en la guía. Mil gracias. A continuación, quiero darle la palabra al doctor Iván Mendoza. Como todos ustedes saben, en la guía nueva y desde hace muchos años se ha dado mucha importancia a las comorbilidades y a los factores de riesgo como desencadenantes de fibrilación auricular y especialmente cuando estamos tratando de mantener el ritmo sinusal en los pacientes. De manera que el doctor Mendoza nos va a hacer su análisis y quién mejor con él con toda la experiencia que tiene sobre las comorbilidades y factores de riesgo en los diferentes escenarios de fibrilación auricular. Doctor Mendoza. Gracias, doctor Eliodoro. Buenas noches, estimados colegas. Y para mí es muy grato participar en este evento y con este panel de lujo que nos hace compañía. Vamos al siguiente porque yo tuve un accidente y sí, pues, me voy a referir a la C del tratamiento de la fibrilación auricular A, B, C. C de comorbilidades. Trate las comorbilidades. C de cardiovascular. Trate los factores de riesgo. Yo le agrego 2C. C de causa. Trate siempre la causa. Y C de cambio. Cambie su estilo de vida. La siguiente. Vamos a ver. Aquí me pasó. Bueno, fíjense que en cualquiera de estos esquemas que el doctor Eliodoro presentó y estoy seguro que otros colegas van a presentar, el paso número 1, por ejemplo, esta es la figura de control de ritmo. Lo primero, trate las comorbilidades y los factores de riesgo. IECA, ARA2, bloqueantes de aldosterona, estatinas. Si es un paciente que tiene fibrilación auricular por estimulación simpática, como eso es lo que le da fibrilación auricular por rabieta o una emoción fuerte. Se ha visto que los betabloqueantes previenen eso. Es un trabajo de la doctora Raquel Lambert de Yale que fue presentado en el Harvard Society Meeting. Así que es muy importante tratar los factores de riesgo y las comorbilidades. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el resumen de lo de las comorbilidades. Prevenga la fibrilación auricular, los factores que favorecen la fibrilación auricular, las comorbilidades
y los factores de riesgo. La hipertensión. La hipertensión duplica el riesgo de tener fibrilación auricular. Así que todo paciente que usted vea hipertenso, búsquele la fibrilación auricular, que va a encontrar mucho. Si no la tiene en el electro, trate de buscarla, investíguela. El diabético o el prediabético también duplica el riesgo de tener fibrilación auricular. Todo paciente con diabetes se le debe investigar la posibilidad de que tenga una fibrilación auricular. Y según estas guías, se menciona que la metformina, el tratamiento con metformina, reduce la carga de fibrilación auricular y dice que no hay para el momento evidencias con los inhibidores de SGLT2. Bueno, para el momento que hicieron las guías, que la escribieron, no había, pero ahora son contundentes. Hay metaanálisis, hay varios estudios presentados que demuestran que estas drogas, inhibidores de SGLT2, tienen un efecto de prevenir la fibrilación auricular, de bajar la carga de fibrilación auricular. La obesidad es un factor reconocido. Si usted quiere tener buenos resultados con la ablación, con el tratamiento con drogas, trate de mantener el peso ideal del paciente. Es algo que se debe insistir. Es un pilar clave en el tratamiento de la fibrilación auricular, que es cesación tabáquica, la hiperlipidemia, el alcohol. Este es uno de los puntos en que fallamos mucho los médicos, porque no insistimos lo que debemos insistir, de que el paciente deje de tomar alcohol si tiene un corazón susceptible a tener fibrilación. Si está susceptible, aún pequeñas dosis y de cualquier tipo de alcohol van a favorecer la arritmia. Sin embargo, los pacientes me dicen, mire, yo prefiero drogas o ablación, yo no voy a dejar el alcohol. Siempre tenemos ese punto. La apnea de sueño, clave, no solo favorece la fibrilación auricular, sino que aumenta la morbilidad y la mortalidad de la fibrilación auricular. La semana pasada salió un artículo en el JACC, una revisión sobre apnea del sueño y fibrilación. Yo la publiqué en el Twitter y hubo un hilo largo. Yo los invito a revisarlo, en el que participó el doctor Adrián Baranchuk, que es un experto en apnea del sueño y fibrilación auricular. Y hay una recomendación que dice, si usted va a llevar a un paciente a ablación, investíguele primero si tiene apnea del sueño, no lo investigue después. Es muy importante porque el paciente o puede no necesitarla o vas a tener mejor resultado con la ablación si corrige la apnea del sueño. La inactividad física es importante. Si el paciente tiene inactividad física, recomiéndele el ejercicio. Y está en el otro extremo los que hacen ejercicio extenuante, deportistas de élite. ¿Por qué? Porque ellos van a tener también riesgo de tener fibrilación. La aurícula se modifica el ventrículo en esos pacientes, desarrollan fibrosis, desarrollan un asincronismo entre la aurícula derecha e izquierda en estos deportistas. Así que el otro extremo también puede favorecer la fibrilación. Aquí faltan, por supuesto, patologías como el hipertiroidismo, la insuficiencia cardíaca, la inflamación, infección. Hace poco vimos un paciente que comparte su atención con el doctor Valentín Fuster. Él desarrollaba fibrilación auricular recurrente, frecuente, a pesar de amiodarona, después de que lo intervinieron de una colecititis y colecistectomía. El paciente le recomendaron una ablación. El doctor Fuster le dijo, espere un mes. Al mes, el paciente se le quitaron las crisis y ahora está sin antiarrítmico y sin fibrilación. La inflamación, infección puede ser la respuesta. La siguiente, vamos a ver. Miren lo que está haciendo estas mujeres. Tienen un haragán y devolviendo el agua al mar. Pero viene otra ola y de nuevo tienen que hacer lo mismo. Viene otra ola y eso es lo que hacemos los cardiólogos cuando tratamos la fibrilación auricular sin tratar la causa. Investigue la causa, trátela, corrígela y vas a tener buenos resultados. No hagan como estas mujeres. Muchas gracias.
porque hay un concepto que se propone ahora, que es la fibrilación auricular subclínica, su impacto que tiene sobre los accidentes cerebrovasculares, sobre el deterioro de la función miocárdica, sobre el deterioro cognitivo. Y yo quisiera que la doctora Yolanda Abreu nos hablara sobre todos los aspectos relacionados con diagnóstico, screening, tamizaje de fibrilación auricular en pacientes que tienen riesgo de tenerlo. Les dejo con la doctora Yolanda Abreu. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de screening. El screening siempre nos va a ayudar. Realización temprana siempre conlleva un tratamiento oportuno. La fibrilación auricular permanente y la persistente es muchísimo más fácil de, digamos, diagnosticar por la carga de fibrilación auricular que conlleva. Pero la fibrilación auricular paroxística tiene una menor probabilidad diagnóstica, siempre ha sido así, porque la duración y los síntomas son, digamos, más de corta duración, muchas veces son asintomáticos los episodios, y por eso es que la guía, y esto subió de indicación, antes era 1C, ahora está como 1B, recomiendan el electrocardiograma oportunista, que es en aquellos de mayores de 65 años o en aquellos que tengan una palpación de pulso anormal o irregular. Pero vemos que esto solamente nos da un 1.64% de posibilidad de detección. El gol estándar siempre es una electrocardiograma de 30 segundos de duración, como los que vemos en varios de los dispositivos que tenemos disponibles. Como clase 2A está un electrocardiograma sistemático, que es con estos dispositivos o con un electrocardiograma de 12 derivaciones en aquellos mayores de 75 años en 2 visitas. Bueno, ahí en la pantalla les estoy poniendo una definición que vuelve a salir en las guías de práctica clínica tras muchísima evidencia, y es los denominados AREC, que son los episodios de frecuencias auriculares rápidas, que son episodios de 175 latidos por minuto, mayores a 5 minutos de duración, que los podemos encontrar en registros de monitor en esos pacientes que no tienen síntomas atribuibles a fibrilación auricular o que no hayan sido previamente diagnosticados con la misma. Y como fibrilación auricular subclínica, cuando tomas esos AREC que encontraste, bien sea en un desfibrilador, en un marcapaso, en un reveal, en un monitor externo, los evalúas, esos registros de electrocardiograma grabados o los electrogramas intracavitarios según corresponda, e identificas esa arritmia como fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardia auricular, cualquiera de las tres. Cuando lo puedes confirmar pasa a llamarse subclínica, pero en fines prácticos, ¿qué pasa? Si luce como fibrilación auricular, pero no tenemos cómo hacerle un electro de 12 derivaciones, bueno, le llamamos FA subclínica. En el momento que tengamos cómo comprobarla con un electro de 12 derivaciones, ya pasa a ser fibrilación auricular clínica. ¿Y por qué esto es importante? ¿O por qué este término es tan importante y sale en las guías nuevamente? Pues bueno, la carga de estas arritmias rápidas auriculares, mientras se presenten con mayor duración y mayor carga, van a tener mayor duración y mayor carga futura de fibrilación auricular. Y es que se presentan en muchos pacientes que puede que tengan riesgo embólico bajo, pero muchos de ellos tienen riesgo embólico alto. Y como ven aquí en la gráfica, pues todos estos ubicados en esta zona ya tendrían indicación de anticoagulación, aun y cuando la fibrilación auricular no haya sido diagnosticada clínicamente. Otro punto que vemos en las guías en cuanto a screening, bueno, es que tenemos muchísimas cosas, muchísimos aparaticos y aparatejes de miles de maneras para detectar FA. Tenemos, bueno, lo de siempre, el clásico tomo de pulso y auscultación, tenemos fotopletismografía, tenemos parches, correas, monitores, Reveal-Link, bueno, el CO-Patch, tenemos infinidad de instrumentos para la detección, pero es que la detección no es importante si no tiene un fin. Entonces, entre las guías ya también te dicen, como indicación 1B, que el paciente debe estar informado sobre qué es, que de nada vale que tú diagnostiques y no hagas nada con eso. Además, otro apartado importante de las guías es que ellos ponen una serie de pros y contras del screening.
como pro, por supuesto, tienes la oportunidad de brindarle a tu paciente anticoagulación mucho más rápido y poder tratar la arritmia en sí, que como bien han comentado, ya no es una arritmia aislada, la fibrilación auricular es una enfermedad y como tal debe ser tratada. Entonces, el screening tiene que tener un propósito. Así que todo paciente debe ser referido a una plataforma estructurada de manejo óptimo. No es diagnosticar y dejarlo así. Pero como contras tiene que el paciente genera o adquiere muchísima ansiedad al tener un dispositivo de estos puestos y que de pronto salte una alarma y él no sepa qué hacer con eso. Que también se puede malinterpretar muchísimo de los trazados allí que se sacan de ahí, tiene sentido. Esto no es una moda de, bueno, ahora soy runner y quiero tener un Apple Watch. Esto tiene que ser dirigido al diagnóstico de la fibrilación auricular. Como consideraciones finales, bueno, pues los métodos de screening tienen una amplia utilidad demostrada, pero es necesario protocolizar mejor su aplicación y dirigir cada tipo de cribado a la población específica. ¿Por qué? Hay una máxima estadística que te dice que cuando tú aplicas un método de diagnóstico con una población de baja prevalencia, vas a tener una altísima tasa de falsos positivos. Y eso es aplicable a muchísimas pruebas diagnósticas. Entonces, que para concluir, la industria financia los estudios clínicos, pero bien pudieran hacer colaboración y crear una herramienta muchísimo más efectiva que las que tenemos todas separaditas y graneaditas por ahí. Pero, bueno, finalmente contra eso no podemos luchar, pero el médico no puede competir. La industria compite, pero el médico no, el médico debe colaborar. Y de nada vale que usted en su consulta de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, diagnostique a su paciente y tenga allí 2, 3, 4 cardioversiones intentando sacarlo de la fibrilación auricular o pase 2, 3 años mandándole digoxina sin enviarlo oportunamente con referencia a electrofisiología, que puede no solamente mejorarle la calidad de vida, sino reducir su mortalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abreu, por presentarnos este importante tópico con respecto a la fibrilación auricular subclínica y los beneficios fundamentalmente que tiene para la prevención de consecuencias que irremediablemente va a tener la fibrilación auricular si no la diagnosticamos apropiadamente. Otro tópico importante de la guía, que tiene algunos cambios con respecto a la guía del 2016, es lo referente a la cardioversión. Existen nuevos lineamientos con respecto a la anticoagulación de los pacientes que van a ser cardiovertidos tanto farmacológicamente como eléctricamente y que se destacan en la guía, para lo cual le voy a dar la palabra al doctor Jaime Escudero para que nos haga sus consideraciones con respecto a la cardioversión eléctrica. Ok, recordar primero lo que mencionó Leora anteriormente. La recomendación para el control del ritmo es clase 1A. O sea, debe tratarse en todos los pacientes de ser posible de mantenerla. Anteriormente, siempre los que eran sintomáticos, los síntomas eran relativos a la fibrilación auricular o teníamos dudas, eran los que llevábamos a la cardioversión. Pero hoy en día tenemos que tener en cuenta que muchos de los asintomáticos tienen una capacidad física disminuida. Hay que saber interrogar, sobre todo al paciente mayor, que lo que ha ido es disminuyendo su actividad diaria debido a la incapacidad que tiene para ejercitarse por la fibrilación auricular. Ese paciente hoy en día se recomienda cardiovertir y una vez cardiovertido volver a interrogar los síntomas porque muy probablemente sí se debían a fibrilación auricular. Estos síntomas que a veces son inespecíficos son fatiga o simplemente que el paciente realiza menos actividad diaria. Antes también se mencionó a qué pacientes mantener en control del ritmo. Por supuesto se favorecen más los jóvenes, los que tienen menos episodios, a todos los que tienen miocardiopatía y no solo eso, los que tienen insuficiencia cardíaca también hoy está demostrado que debe hacerse. El tamaño de las aurículas no importa tanto, aunque hay unos límites para ciertos tratamientos. Y es muy importante, el paciente elige, pero usted como médico debe decirle las ventajas del control del ritmo. Y en caso de tener dudas, llamar a un amigo. Es el círculo del que hablaba Eleodoro. Hay que salir del círculo,
hay especialistas que se dedican más a fibrilación auricular como los electrofisiólogos y podían recomendar el tratamiento a seguir. ¿Cuándo cardiovertir al paciente? Evidentemente, si llega con inestable hemodinámicamente, ni que preguntar. Cardiovierto y anticoagulo casi que todo simultáneamente y luego averiguo. Si no es así, primero debemos anticoagular. Para anticoagular de una manera más predecible, mejor son los anticoagulantes directos. Ya todos han demostrado que son seguros en la cardioversión, tanto farmacológica como eléctrica. De ahí van a surgir dos conductas. Cuando el paciente llega, ¿lo cardiovierto de inmediato o lo hago de forma retrasada? Primero hay que estar seguro de en qué momento se inició la fibrilación auricular. Si es menos de 48 horas y está seguro y el paciente es de bajo riesgo, no ha tenido eventos tromboembólicos y tiene un CHA2-VAS menor o igual a 2, pudieras pensar en cardiovertirlo hasta en la misma emergencia. No hay que precipitarse. A veces algunos de estos pacientes con solo esperar y monitorizar revierten espontáneamente. Si el paciente tiene más de 48 horas de inicio o se desconoce cuándo comenzó la fibrilación auricular, está recomendado anticoagular por lo menos 3 semanas. Si no se logran las 3 semanas, se recomienda hacer un eco transesofágico antes de cardiovertir para evaluar la posibilidad de que haya trombos intraauriculares. Sin embargo, reconsidere si hay antecedente de ictus o, como en un trabajo español reciente, si hay disfunción sistólica severa o si en algún estudio tomográfico ha evidenciado orejuelas de mayor riesgo trombogénico, como las en forma de coliflor, alita de pollo, etcétera, es conveniente hacer el eco transesofágico. En los de disfunción sistólica severa, 1 de cada 5 pudiera tener trombos intracavitarios. Estos pacientes a los que se sugiere retrasar esta cardioversión es a los de mayor riesgo, justamente los que tienen efectos tromboembólicos previos, los que tienen estenosis mitral, válvulas mecánicas o CHA2-VAS mayores o iguales a 2. ¿Cuáles son las recomendaciones para cardioversión? Bueno, se puede hacer con drogas o eléctrica. Si el paciente no tiene cardiopatía, hay un montón de drogas, pero realmente las que pudiéramos tener a la mano en Venezuela es propafenona y flecainida. Y si el paciente tiene cardiopatía, tiene insuficiencia cardíaca o simplemente no sabemos, está la amiodarona, que puede iniciarse en infusión o dosis de carga vía oral. Sin embargo, la cardioversión farmacológica es menos efectiva. La cardioversión eléctrica, que también tiene recomendación clase 1, debe hacerse sincronizada, bifásica, como todos los equipos modernos. Es mejor hacerla anteroposterior y es mejor hoy en día dar un solo choque de mayor cantidad de joules y no choques escalonados. Y si el paciente es premedicado en indicación clase 2A, es mejor porque va a ser más efectivo. O sea, usted le comienza el antiarrítmico 1C o le comienza la amiodarona antes de cardiovertirlo, porque esa medicina es la que le va a dejar para luego mantener el ritmo sinusal. Prácticamente todos los pacientes salen con cardioversión eléctrica. El problema es cuánto tiempo se mantienen en ritmo sinusal. Si usted tiene la herramienta del eco transesofágico y la tiene disponible con facilidad, uno sugiere que lo haga con eco transesofágico. Muchas gracias, doctor Escudero, por estas recomendaciones con respecto a cardioversión. Son herramientas prácticas que tenemos que tener pendiente todos los cardiólogos, todos quienes enfrentamos pacientes con fibrilación auricular, tanto en el área de emergencia como en forma ambulatoria en las consultas médicas y en la hospitalización. Son muchos los puntos que podríamos tocar sobre la guía del 2020. El día de ayer, una extraordinaria presentación en la sesión de anticoagulantes con respecto a los pacientes con fibrilación auricular que iban a intervención percutánea, por supuesto, ya fue tocado, pero queremos finalizar hablando sobre el papel de la ablación en pacientes con fibrilación auricular. En la guía del 2020 han cambiado la clase de recomendación y el nivel de evidencia de la fibrilación debido a que en estos últimos 4 años se han publicado muchísimos trabajos y quiero dejar con ustedes al doctor Chamia Benchetrit para que nos hable
sobre el papel de la ablación en pacientes con fibrilación auricular, lo que menciona la guía de 2020. Doctor Benchetrit. Ok. Bueno, primero quiero felicitar a las, creo que son, oh, perdón, a las 160 personas que aún siguen conectadas a esta hora a Mecacardio, ¿no? Excelente, excelente. Siempre hemos intentado analizar qué es lo que lleva al internista, al cardiólogo, a decidir cuándo enviar un paciente a ablación de fibrilación auricular. Cuando uno revisa las guías anteriores y las actuales, aunque existen ciertos cambios en el nivel de indicación, parecen ser bastante similares. Entonces, la duda que siempre hemos tenido es que si hay confianza o no hay confianza en el procedimiento como tal, o es que se considera la fibrilación auricular como una simple comorbilidad dentro de las diferentes enfermedades del paciente. En esta tarde, como usted forma temprana, voy a resaltar nuevamente el problema de la creencia de que mantener el ritmo sinusal o controlar la respuesta ventricular era lo mismo por yo creo que desafortunado estudio AFIRM, y pues siempre hay una tendencia a mantenerse a lo más fácil. Desafortunadamente la situación en Venezuela produce ciertas limitaciones, como lo comentamos hace poco en una reunión de la Fundación Venezolana de Cardiología. Pero eso no modifica las guías, eso no modifica el hallazgo científico. El hallazgo científico, desafortunadamente, no depende de la situación de cada quien y de cada país, sino depende de los estudios. Cosas claras que tenemos. Mantener el ritmo sinusal es mejor que controlar la respuesta ventricular. Así es. Dos grupos importantes, obviamente, que son los que tenemos preferencia en cuanto a la ablación. Está el paciente sano, aquel que tiene fibrilación auricular, que se le ha indicado tratamiento antiarrítmico. Y aquí voy a hacer énfasis, tratamiento antiarrítmico, clase 1, principalmente dronedarona, yo sé que no lo tenemos. Esos son los tratamientos antiarrítmicos para los pacientes con fibrilación auricular. No beta-bloqueantes, no antagonistas al calcio, no digoxina, que se utilizan para el control de la respuesta. Si esos pacientes, a pesar del tratamiento, de uno de los tratamientos, no responde, tiene una indicación formal, clase 1, nivel de evidencia A de ablación por radiofrecuencia. ¿En qué cambian estas guías? Que ya el paciente tiene el derecho de saber qué opciones tiene. Y un paciente como el que los comenté, tiene derecho a decidir por fármacos, ¿sí? Tiene derecho a decir, no sé si me ven ahorita, ok. Tiene derecho a decidir por fármacos antiarrítmicos o a decidir ablación. No es fácil en nuestros medios que un paciente decida realizarse una ablación de entrada, pero pueden haber grupos en el cual se lo podemos plantear. Por ejemplo, profesiones de riesgo, pilotos, policías y sobre todo los deportistas que son pacientes que toleran muy mal los fármacos antiarrítmicos. Voy a intentar dar una idea de qué significa la fibrilación auricular en el paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Podríamos pensar que estos pacientes no son los que más van a beneficiarse de la ablación por la ablación de venas pulmonares. Un grupo de los pacientes nosotros vemos en consulta con disfunción sistólica y fibrilación auricular, va a ser muy difícil saber si fue primero la disfunción sistólica o primero la fibrilación auricular. Pero seguro que hay un grupo importantísimo de pacientes en el cual la fibrilación auricular fue la que llevó a que ese paciente tuviese disfunción sistólica. Y está claro, en base a ciertos estudios, especialmente el Castel-EIF, que los pacientes con disfunción sistólica y fibrilación auricular, los cuales son sometidos a ablación por radiofrecuencia,
uno va a modificar definitivamente su pronóstico en cuanto a sobrevida, muerte, etc. ¿Esos pacientes son una indicación tipo 1? Sí, son indicación tipo 1. Ahora, hay que estar claro. El grupo de pacientes que uno somete a ablación por radiofrecuencia cuando no tienen cardiopatía, el éxito va a ser mayor, obviamente. Pero aquellos que tienen disfunción sistólica son los que más vamos a cambiar el pronóstico. Y en verdad, si uno se pone a analizar, es relativamente fácil la decisión de realizar ablación. El procedimiento puede ser complicado, etcétera, pero la toma de decisión no es complicada porque las guías, tanto de las anteriores como las actuales, independientemente del nivel nivel 1 o 2, siempre han hecho énfasis que si el paciente no responde a fármacos, la indicación es formal. Recuerden que hasta los momentos, los pacientes tienen que ser sintomáticos de fibrilación auricular. Los asintomáticos, ya Yolanda conversó y los que me precedieron, todavía existen ciertas dudas. Yo creo que eso hay que aclararlo, pero hoy por hoy la indicación sigue siendo formal y lamento no haber podido presentar las láminas. Otro punto importante. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de estas ablaciones? En los pacientes óptimos que no tienen cardiopatía estructural, esto estará alrededor del 70 al 75%, dependiendo del grupo, del tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Y esa información nosotros se la damos al paciente porque es muy importante que el paciente sepa que puede haber un riesgo de recurrencia en cuanto al procedimiento. Todos los estudios en los cuales se ha hecho ablación después de fallos en el tratamiento antiarrítmico han demostrado sin lugar a dudas el beneficio. Y el estudio Cabana, que lo intentó comparar tratamiento antiarrítmico con fibrilación auricular, desafortunadamente tuvo algunos errores metodológicos, porque entre ellos un 27,5% de los pacientes que iban para tratamiento antiarrítmico se cruzaron a ablación por radiofrecuencia, pero fueron contados como tratamiento antiarrítmico. Y casi una tercera parte de los pacientes que se crucen de ramo de estudio es bastante importante. ¿Qué creo yo que viene en el futuro? Pues varias cosas. Primero, definir cuáles van a ser los pacientes que más se van a beneficiar mediante estudios diferentes, resonancia magnética. Y lo otro que yo creo que va a ser muy importante son las nuevas tecnologías. Y voy a comentar sobre dos que yo creo que eso van a ayudar muchísimo. Uno son los llamados catéteres de muy alto poder y baja duración. Quiere decir que si en algún momento cada aplicación duraba entre 20 y 40 segundos, estas aplicaciones van a durar solamente 4 segundos. Y con los nuevos protocolos de anestesia, etcétera, y catéteres e introductores nuevos, muy probablemente, y se los voy a asegurar, estos procedimientos prácticamente van a ser procedimientos de rutina con una duración de 1 a 2 horas. Pero lo nuevo que viene también es la llamada electroporación. Son sistemas que están dedicados solamente a atacar el cardiomiocito. La aplicación por cada vena va a durar solamente 4 segundos. 4 segundos por cada vena se va a poder aplicar. Y esto va a llevarnos a que el procedimiento va a ser absolutamente rutinario, recordando que la fibrilación auricular es prácticamente un cáncer en la cardiología. Gracias por Gracias a ti. Excelente, excelente, Chami. Tremendo esfuerzo de todos ustedes, de verdad los felicito. Chami, mismo, aquí hay 2 preguntas de última hora ahí que te las voy a aprovechar ahí para robar el tiempo a Juan Amaro, que capaz que se ponga molesto conmigo. Pero Feliz Sánchez pregunta cuánto tiempo después del uso de antiarrítmicos se debe decidir ablación. Y Rigoberto Marcano, perdón, saludo a ambos,
¿cuál sería la mejor técnica de ablación? ¿Cuáles están disponibles en el país? Y se los agradece mucho. Pero, A pesar de que Yolanda ya está contestando, pero bueno, si lo quieres lo dices oralmente tú, Chamia, o Eleodoro, o Yolanda, la que considere. Bueno, no hay un tiempo establecido, hay dosificación y tolerancia del paciente. Uno debe indicar el tratamiento, alcanzar la dosis óptima. Si después de alcanzar la dosis óptima el paciente no responde, pues ya la indicación como tal. Pero hay que alcanzar la dosis óptima de tratamiento antiarrítmico como tal. Propafenona, flecainida, dronedarona, amiodarona, etcétera. Por supuesto, recordando que la amiodarona, dije amiodarona y ya Abdel abrió los ojos porque se asustó cada vez que uno nombra la amiodarona, que para él eso es un veneno, pero bueno, tiene su acción sobre todo en los pacientes que tienen disfunción citólica. No existe una lógica, excepto económica o situacional, en el cual un paciente sin cardiopatía estructural reciba amiodarona. ¿Okay? Esa es la pregunta, simplemente cuando llegaste a dosis óptima y no respondió el paciente. Un comentario. Hasta ahorita, hasta ahorita la tecnología que tenemos es radiofrecuencia, que obviamente es la más utilizada a nivel mundial. Es una tecnología, obviamente la tenemos en Venezuela, también la tiene Abdel allá en Mérida, es la tecnología más utilizada. Un comentario sobre ablación. Nosotros tenemos muchos años en eso y nosotros, como todos los grupos, nos hemos ido desplazando hacia la ablación. Hoy por hoy yo creo que nadie tiene duda de que la ablación es claramente superior a los antiarrítmicos para la fibrilación auricular, no hay duda. Lo demostró el Cabana, lo demostraron el Caster, lo demostró todo el mundo. Por supuesto, como en todo método, uno tiene que escoger al paciente, porque no tiene sentido de que yo envíe a un paciente a hacerle ablación cuando tiene un carcinoma metastásico, se lo está comiendo y que no va a durar 6 meses. O sea, eso no tiene sentido. Pero nosotros siempre le avisamos al paciente de que además tiene que abrirse el libro para la posibilidad de que los procedimientos sean más de uno. El 30% de los pacientes en todas las series de todo el mundo va a necesitar otro procedimiento o un tercero y cuidado si no más. Ahora, la ablación, inicialmente algunos plantearon que es cura, eso no es cura. La ablación es un elemento más y eso por la pregunta que planteaba José Miguel. O sea, ¿cuánto espero con el antiarrítmico? No, haga las dos cosas de una vez. Monte al paciente en antiarrítmico, hágale la ablación y trate de evitar que venga lo que enunció de manera magistral Alessi. Atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Mientras más tiempo pase ese paciente con fibrilación auricular, más se va a quedar la arritmia. Intervéngalo, trátelo y detenga ese proceso en la fase inicial. Y de ahí surgió, y por eso nos estamos moviendo hacia que la intervención debe ser temprana. Uno tiene que explicarle al paciente. Y se sabe que el paciente que es intervenido temprano tiene más probabilidad de éxito y de mantener su ritmo. Excelente. Ok. Es lo que vivimos al diario. Cuando los pacientes llegan de forma temprana, vemos que el resultado es muchísimo mejor que en los otros. Pero obviamente que todos tienen derecho a ser tratados de una manera. La verdad es que siempre nos hemos preguntado por qué, a pesar de los años que hemos llevado la información, que la que ha llevado la información, todavía hay cierta resistencia a la indicación de fibrilación auricular. No ha sido fácil, ¿no? Y nos hemos movido desde procedimientos muy complejos a procedimientos rutinarios. Como le comentaba a José Miguel, siempre había mucho miedo por la competencia por el laboratorio, el uso del fluoroscopio, y hoy por hoy es un procedimiento que se utiliza muy baja fluoroscopia con un promedio de 8 a 10 minutos. No era lo que hacíamos antes, hoy por hoy 8 a 10 minutos de fluoroscopia es el promedio que se utiliza. Claro. No sé si para compensarte, todavía, después de 40 años de la primera angioplastia,
hay muchos médicos que todavía le tienen miedo a un procedimiento de revascularización coronaria, y los pacientes pasan años escondidos en los consultorios sin la opción de tratamiento y con angina, 10 años con angina, pero bueno, la gente tiene miedo a los procedimientos intervencionistas porque siempre representan algún porcentaje de riesgo. Es mucho más fácil prescribir una tableta, aunque pueden ser tan peligrosas como una intervención, pero en la mente de un humano se siente como más inocente la prescripción de una tableta. Pero es importante que la gente conozca que los tratamientos médicos con pastillas no son inocuos, que tienen sus consecuencias, y la intervención oportuna en cualquier enfermedad cardiológica es vital para cambiar el curso clínico de la misma. Bueno. Juan Amaro, de cerrar entonces, quisiera agradecer al grupo de muchas gracias. Muchas gracias. Extraordinario esfuerzo. Fue espectacular la rueda de prensa, iba a decir yo, pues la mesa redonda que los electrofisiólogos. Felicitaciones, de verdad. Excelente información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Abrazo a todos. Chao, gracias. Abrazo, Abel, abrazo a todos. Todo lo mejor, todo lo mejor. Bueno, muchas gracias. No nos queda sino despedirnos hasta mañana para hacer la tercera jornada del MECA, de la jornada, y mañana nos quedan 4 bloques. ¿Tú querías decir algo, José Miguel, de despedida? No, solamente invitarlos a todos para la sesión de mañana, que va a estar tremendamente interesante, como todas las sesiones. Los temas son vitales. Comenzamos con insuficiencia cardíaca. La coordinadora es la doctora Emilia Martínez. Seguimos con implantes de válvulas transcatéter. Tenemos la sesión de ecocardiografía o de imágenes, por lo que creo que el día de mañana tenemos un día súper atractivo, y por supuesto el segmento de prevención cardiovascular a cargo del doctor Lempira Guevara como coordinador, con una cantidad de información que es vital para nuestro desempeño cardiológico cotidiano. La doctora Heidi Lara va a coordinar una sesión de imágenes donde va a explicar cómo escogió los mejores artículos de la imagenología del 2020 de acuerdo al uso de los medios o las redes sociales. Es muy interesante cómo ahora calificamos y cómo vamos a calificar en el futuro la información de acuerdo a su replicación en los medios o en las redes sociales, incluyendo el Twitter, el Instagram, pero particularmente el Twitter. Sí, bueno, y la otra cosa, en el bloque de insuficiencia cardíaca, luce súper interesante, porque de hecho todos los estudios son con drogas no convencionales, incluso son drogas nuevas, empezando por los inhibidores de los contraportadores de sodio glucosa en diabéticos y no diabéticos, inhibidores de miocina, activadores de miocina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, e inhibidores de la miocina en pacientes con hipertrofia, con cardiomiopatía hipertrófica, vericiguat, que es un estimulante de la GMP cíclico. Es decir, incluso hasta un estudio con hierro intravenoso. Es decir, que todos los estudios son con drogas no convencionales, y incluso con sacubitril/valsartán, insistiendo ahí en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero el bloque de insuficiencia cardíaca está muy interesante. Y bueno, y Carlos Caldera, que va a coordinar el de TAVI, y en TAVI también hay muchas cosas nuevas, sobre todo el tema de cada vez más indicado en pacientes de menor edad y con bajo riesgo quirúrgico, que es el cambio que hay en el TAVI, ¿no? Totalmente. O sea, prácticamente ya en este momento en los Estados Unidos la resolución de estenosis aórticas severas, las curvas se cruzaron, y en este momento es más la resolución por intervención percutánea que por intervención quirúrgica, lo que dice definitivamente que es una técnica que llegó para quedarse. Carlos Caldera es un experto en el tema, tanto como hacedor como teórico, y vale la pena dedicarle todo el tiempo necesario a ver ese magnífico bloque. Bueno, y el bloque de Lempira también, en cuanto a prevención cardiovascular, también es todo novedoso. No es lo mismo. Este año hubo
fármacos y técnicas novedosas. Y de hecho, en el campo de la prevención cardiovascular también vamos a ver muchas cosas novedosas mañana. Así que los esperamos a las 4 de la tarde mañana. Y nos creo que no salí. Un vino virtual entonces a las 8 de la noche. Exactamente. Haremos un brindis virtual a las 8 de la noche. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.